Buenas tardes para todos. En consideración a lo que es las funciones programadas en microcontrolador PIC, vamos a ver cuál sería entonces la dinámica para desarrollar las funciones en la programación con CSS. Nos vamos a un ejemplo en donde tenemos una entrada en los periféricos del puerto A, una entrada en los periféricos del puerto C y a su vez una entrada en los periféricos del puerto D, en donde tenemos una única salida por el puerto B, al igual que la transmisión por el terminal virtual. Encontraríamos que los periféricos del puerto C obedecen a las operaciones de suma y multiplicación. Entramos o ingresamos por el puerto A y por el puerto D los datos, que son los números de 3 bits, para poder sumarlos y multiplicarlos. Vamos a ver cómo atiende la simulación. Para el caso en el que no tenemos ningún dato, ingresamos entonces el 1 y el número 2 y vamos a desarrollar la operación de suma. El microcontrolador desarrolla la suma como era de esperar, y si nosotros seleccionamos el otro modo de operación, nos damos cuenta que establece la multiplicación entre el 1 y el 2 para que nos dé la multiplicación como resultado del 2. Entonces vamos a ver cómo sería el programa. Ya estando creado el programa, nuevamente nos enfocamos en lo preliminar, que es establecer lo que son los periféricos y establecer las directrices de los mismos para que sean habilitados desde los bancos de memoria. De igual forma también es necesario que configuremos previamente, para este caso no se había configurado, lo que es la sentencia o el uso, la directriz sobre el terminal serial RS232, la adicionamos y vamos a crear unas ciertas variables. Estas variables nos van a permitir interactuar con lo que son los periféricos y las variables que vamos a requerir para poder hacer las operaciones matemáticas. Entonces, primeramente, como son funciones a las cuales nos vamos a abordar para el funcionamiento, vamos a crear una primera función que se llama suma y la trabajamos con el identificador de in. Los identificadores in nos establecen lo que es las funciones que me permiten de entregar de nuevo al programa un resultado. Las funciones tipo void solo me permiten trabajar ingreso de dos variables, como lo vemos para la suma y para la multiplicación. Creamos variables de tipo entero porque vamos a trabajar ese tipo de valores numéricos, y no me interesa que me regrese un valor a la función principal, sino que directamente la opere y genere un resultado desde la misma función. Aparte de ello, entonces vamos a construir lo que es el void main, que es el menú, perdón, el programa principal, en donde entonces vamos a trabajar la configuración de el puerto A como entrada, el puerto B como salida, el puerto D como entrada en sus 3 bits menos significativos y el puerto C como entrada en sus 2 bits menos significativos, que son la suma y la multiplicación. Recordemos siempre limpiar los puertos para que se evite, cuando se energice el microcontrolador físico por primera vez, él obtenga o mantenga algunos errores en cuanto a lo que es la, la primera configuración o la configuración inicial. Creamos el ciclo de trabajo y vamos a trabajar lo que son el ingreso de las variables. Recordemos que tenemos diversas formas de hacer. Una de ellas, la que se establece leyendo el puerto A completo y guardarlo sobre una variable, que es una asignación directa, y lo podemos trabajar de forma bit a bit, en donde buscamos el bit menos significativo del puerto C y lo guardamos en una variable. Entonces tenemos las dos formas para poder interactuar con ellas. Establecemos lo que es eh, el trabajo sobre la función tipo suma.
en donde establecemos primeramente si el pin menos significativo del puerto C está en estado lógico alto. Quiere decir que vamos a desarrollar la suma. Está habilitado para que se sumen los valores. ¿Qué hacemos? Vamos a inicializar en 0 la variable. Es bueno de todos modos hacerla. No había necesidad de crearla, pues ya estaba creada, pero de todos modos nuevamente lo recordamos. Igual no está de más, no queda mal. En donde lo que vamos a hacer es llamar a la función suma. Enviamos los dos valores que se guardaron en el puerto A y en el puerto D en las variables A y D y se la enviamos a suma. Cuando lleguen a suma, va a desarrollar la programación adecuada. Él va a hacer la suma y nos va a entregar un valor. Ese valor se guarda en C. Vamos a esperar 200 milisegundos. Vamos a enviar por el terminal serial lo que es el valor de A, porcentaje de, porque es un valor entero, contra las R, que es un salto de línea, y la variable a la cual está guardando su valor. Lo mismo lo hacemos para la variable D y esperamos 200 milisegundos y lo que hacemos es generar el resultado. El resultado está guardado en la variable C. Y a su vez, como ya está guardado en la variable C de forma decimal, lo enviamos o hacemos una asignación directa al puerto B para que pase de decimal a binario. Y eso sería lo que entregaría la función de correspondiente a la suma. Vamos a programar entonces cuando f sea igual a 1. Recordemos que una es la suma y la otra es la multiplicación. Estamos trabajando sobre los bits del puerto C. Entonces, programamos la multiplicación. Noten que ahora estamos llamando a la función. Anteriormente llamamos a suma y la guardábamos en C. Ahora no es necesario porque estamos trabajando sobre la función de tipo void que no me entrega resultado. Para ello entonces le enviamos las dos variables A y D que son leídas por el puerto y simplemente cerramos el condicional if. O sea, no necesitamos nada más de ella. Asimismo entonces lo que vamos a hacer es crear la función porque la, la parte de arriba nos ofrece es que debemos establecer las funciones. O sea, quiere decir que se va a crear una función suma, una función multiplicación. Una va a devolver un valor, la otra no lo va a devolver, pero ahora debemos programar las funciones. Entonces, la función que vamos a programar es la función suma, en donde se establece lo mismo. In suma, donde suma es la función, tomamos o capturamos los valores enteros de A y D, en donde nuevamente, y no está de más, ya que son variables que se crearon de tipo global, pero las estamos trabajando de tipo local. Las igualamos a 0 para que borre cualquier tipo de dato que tenga adicional. Hacemos la suma y con la operación return C enviamos el valor de regreso. ¿Cómo estaría trabajando? Cuando envía el valor C de regreso, llega a la función suma y lo guarda en C. Cuando lo guarda en C, lo puedo yo trabajar o evidenciar como resultado y lo puedo enviar a un puerto. Eso sería la función programada. Ahora vamos a programar la función void, que no necesito que me entregue un valor. Entonces, de igual forma como está establecido, como se declaró la función, nuevamente llevo a colación el título, en donde multiplicación se crea como un entero, porque estábamos trabajando números enteros, y nuevamente creo una variable C, recuerden, es de tipo local, y borro para que me evite cualquier error dentro de los valores de C. Acá creo o hago la multiplicación, ¿cierto? Al igual que lo hice anteriormente con la suma, pero a diferencia de ella estoy imprimiendo acá los datos o los valores que yo quiero que se visualicen en el terminal virtual. Asimismo, imprimo el resultado de la multiplicación, espero una transición de 200 milisegundos y envío
al puerto B el valor de esa multiplicación en C. Y coloco la sentencia return, punto y coma, en donde a diferencia del anterior, verifiquemos que no tenemos o no enviamos el valor de C. Simplemente lo dejo como return, por decirlo así, está cero. No tengo ningún return, simplemente lo dejo en parámetros para que no genere ningún error y lo dejo eh, o lo establezco como está ahí. Eso sería entonces la dinámica que trabajamos, ¿cierto? Que debemos trabajar para lo que es eh, el ejercicio anterior. Lo compilamos y efectivamente comprobamos que no hay ningún error. Lo llevamos entonces al simulador. Buscamos dónde está guardado nuestro, nuestro programa que acabamos de crear. Acá está el programa, ¿cierto? Y verificamos el funcionamiento. Ya aquí vamos a trabajar sobre un valor diferente y nos da la multiplicación, porque es multiplicación entre los dos valores, en donde me dice que el resultado de la multiplicación es 6, en donde estoy multiplicando 2 por 3. Y si hago lo contrario, la suma, ya entonces me estaría entregando el valor de 5. Entonces así sería uno de los trabajos con los operadores o las funciones que necesitamos, y las estructuras las podemos recordar dentro de los documentos anexos. En este caso estoy haciendo uso de documentos que son de la autoría del ingeniero Reynolds de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, de la UNED, en donde pues ya está bien estructurado y muy bien explicado lo que es este tipo de, digamos que, de explicación sobre las estructuras condicionales, que son el if, el switch, el for, ¿cierto? Y lo que son algunos, digamos, herramientas que me van a permitir desarrollar el laboratorio. Cualquier cosa quedo pendiente y este sería entonces la conclusión de lo que son funciones, y recordar desarrollar lo que son las estructuras condicionales, que son el for, el while, el do while, entre otros que están acá más o menos bien explicados para que lo puedan trabajar. Hasta luego.